Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema el clasicismo francés. Acá vamos a meter bastante literatura, conceptos, filosofías más. Muy bien, entonces, el estilo del Rey Sol. Contexto, vamos a ver cómo ocurre esta situación del clasicismo francés. Cuando ya estábamos hablando del clasicismo francés, sobre todo el francés, ya estamos metiéndonos en esos años donde la filosofía está saliendo un poco de lo que está arraigado a la religión, al catolicismo, ¿ya? Entonces, estamos viendo en el siglo XVII, estamos hablando más o menos de 1600, ¿ya? Sí, 1601 se podría decir, ¿no? Conocido como el Gran Siglo. Es la época clásica de la literatura francesa. Estuvo marcado por el largo reinado de Felipe XIV, 1643 a 1715, con el que Francia alcanzó la cima de su poder y la hegemonía política y cultural. A esta época le siguió la Ilustración del siglo XVIII, en el que el poder francés perdió fuerzas y la energía intelectual de la nación busca el cambio y la reforma. Eso quiere decir que ya se está atisbando, ya está viéndose las nuevas leyes, los nuevos conceptos liberales de libertad, de emancipación. Definición. Estamos hablando del clasicismo francés. Se utiliza el término neoclásico para referirse al momento histórico en el que el barroco, ya dijimos que era el barroco, a fines del siglo XVII se impuso la estética de los antiguos griegos y romanos. Los periodos más importantes en el pensamiento y en el arte occidental en los que se siguieron los principios estilísticos y estéticos del arte y la literatura de la antigüedad fueron el Renacimiento y la Ilustración. Entonces, tenemos tres, control del idioma y las costumbres, academia y salones. Muy importante, dice. La Academia Francesa fue en su origen una sociedad privada de eruditos que se transformó en 1635 en una corporación estatal ante la insistencia del cardenal Richelieu. La Academia propuso la preparación de un diccionario, una gramática y un manual de retórica. Están dando cuenta, se está dando más importancia, ya está queriendo las lenguas. Se terminó y publicó solo el diccionario. Claudio Fabre Baugelas realizó la mayor parte del trabajo del léxico. Estamos hablando del francés, cuidado, estamos hablando del francés. Sus remarques sur de Language Francis. Notas sobre la lengua francesa, 1647. Lograron establecer los principios del uso de la lengua. Por otro lado, la marquesa de Rambouillet fue considerada la fundadora del Preciosísimos, una reforma del lenguaje, los modales y del ingenio. Reunió en su salón a la mayoría de las figuras literarias contemporáneas. Cabe destacar otra mujer que influyó en la moda literaria de la época, la marquesa Maintenon. Representantes. En poesía tenemos a Francois de Malherbe. Estableció los criterios literarios del siglo, la razón pura, el sentido común y la perfección de la reforma. Teoría literaria, o sea, es decir, los que han planteado de cómo se escribe o qué tratan de expresar los escritores, los literatos, ¿no? Nicolas Beaulieu d'Expreaux fue el principal crítico literario de la época. Su influencia se extendió por toda Europa. Su búsqueda consistió en establecer reglas por las que la literatura se convierte en una disciplina tan preciosa como la ciencia. Sus principales obras escritas en verso son las sátiras, comenzadas en 1660, epístolas, comenzadas en 1669 y el arte de la poesía en 1674. Oratoria, Jacques Benigne Bossuet
el predicador más célebre de la época de Luis XIV. Fue tutor del Delfín, es decir, del emperador, ¿no? Así le denominaban algunos emperadores. Y luego a ser el principal portavoz de la iglesia en Francia. Sus sermones y oraciones fúnebres 1689, son modelo de retórica clásica. Cuando se habla de retórica, siempre se relaciona con oratoria, es decir, el buen hablar. Filosofía moral. Ya miren, acá vemos, si se recuerdan en filosofía lo que hemos avanzado, la filosofía estaba supeditada, era sirvienta, es más, de la teología. Acá ya un poquito que se está desgajando de las creencias religiosas, poquito, ya están yéndose a un costado. Algunos de los escritores pensadores franceses más originales y contundentes de aquel tiempo fueron jansenistas, religiosos opuestos a los jesuitas, como el filósofo físico, matemático y místico Blaise Pascal. Justamente, estamos hablando de Blaise Pascal. En el pensamiento 1670, Pascal llegó a la conclusión de que ciertas realidades espirituales escapaban a la razón humana. Ya está criticando. Recuerden que en 1500, en 1400, 1300, 1200, en los años 1000, mataban. O sea, no podían decir contra la religión. Acá ya le está diciendo. La Rochefoucauld ha sido considerado uno de los epigramistas más famosos de todos los tiempos. En sus reflexiones y máximas morales, 1665, combina el interiorismo psicológico con la concisión que da a cada uno de sus epigramas brillantes y equilibrios. El juicio moral que La Bruyère hizo de su tiempo fue más más duro y más comprensivo que el de la Rochefoucauld. Su obra principal, Los Caracteres, 1688. Una traducción y adaptación de una obra de Teofrastro, traducido del griego, con los caracteres o las costumbres del siglo XVII. Es una colección de retratos de estudios de personalidades satirizadas, es decir, algo puestas en ridículo. Novela. La mejor novelista de la época fue la condesa Marie de Madeleine Madane de la Fayette, debido a su interiorismo psicológico. Su novela La princesa de Cleves, 1678, se ha valorado como ejemplo temprano de novela moderna. Fábulas. Tenemos Jean de La Fontaine en sus fábulas 1668 a 1694. Utilizó las estructuras de las fábulas morales de Esopo. Esopo fue un griego. Ustedes deben conocer todas esas fábulas de Esopo, el perro el hortelano, la zorra y la comadreja, y bueno, en fin, todos son de él. Aportó a cada fábula, sin embargo, la facilidad y el interés narrativo de la historia breve. Eso aportó Jean de Fontaine, ¿ya? El uso de los animales como personajes en una época de censura. También es lo mismo que hizo Esopo. No podía hablar contra los amos porque él fue un esclavo. Y entonces representaba mediante animales. Escribía, los hacía, representaba como animales, pues, a los personajes. Igual hace Jean de La Fontaine. El uso de animales como personajes en una época de censura le permitió dar rienda suelta a su ingenio, fantasía y humor. Teatro. Pierre Corneille, 1606-1684, fue el primero de los maestros franceses de la tragedia clásica. Su primer gran éxito fue El Cid. Ya dijimos qué significa Cid. Era un apelativo que decía denominaban los árabes el Cid o el Señor, 1636 a 1637. Corneille intentaba utilizar las unidades aristotélicas. Recuerden quién era Aristóteles, de qué hablaba Aristóteles. Por eso se intentaban las unidades aristotélicas.
pero la tensión dramática de las tragedias era psicológica, derivada de las aspiraciones y frustraciones de los personajes en su esfuerzo por lograr la grandeza con el ejercicio supremo de la voluntad. Jean Racine o Racine, 1639-1699, fue menos retórico y menos formal. Logró más naturalidad en sus obras, utilizó pasajes líricos que enriquecieron sus últimas obras dramáticas con el uso de coros, emplazamientos espectaculares, alternando temas clásicos, por ejemplo, Berenice, Fedra, en los temas bíblicos de Esther y Atalien. En todas sus obras dramáticas, los protagonistas principales eran mujeres y las tensiones dramáticas giraban en torno al amor. Molière, Jean-Baptiste Poquelin, el tercer gran escritor del teatro del siglo XVII, es el maestro francés de la comedia. En 1647 se unió a la compañía creada por los Béjar, una familia de actores profesionales. En 1662 se casó con una joven de la familia, Armande Béjar, la compañía a la que Molière dio el nombre de Illustre Théâtre. Actuó en París hasta 1645 e inició un recorrido por Francia durante 13 años, hasta que regresó a París en 1658. Luis XIV le prestó su apoyo y le permitió utilizar ocasionalmente el Petit Bourbon e incluso en 1661 el Teatro del Palacio Real, o sea, donde vivía el rey. Ahí hacía las actuaciones. Obviamente solamente era para la nobleza, bueno. Obras principales, como La protección de la corte. Molière se consagró por completo a la comedia como escritor, actor, productor y director. En 1659 estrenó Las preciosas ridículas, escrita en un estilo similar a de las farsas antiguas. La obra satiriza las aspiraciones de dos jovencitas de provincias. La Escuela de las Mujeres en 1662 constituye un cambio de rumbo con respecto a la tradición de la farsa. La obra constituye una gran sátira de los valores materialistas de la época y, como tal, fue acusada de impia y vulgar. El Tartufo, primera versión 1664, tercera y definitiva versión 1669. Molière creó uno de los personajes cómicos más famosos, el de la hipócrita religiosa. De la audacia de esta obra da testimonios el hecho de que el rey prohibiera su representación pública durante 5 años, pese a que a él personalmente la consideraba divertida. Entonces, o sea, prohibió, simplemente no podía publicar, darle por en las calles. Voy a leerlo todo ya. El misántropo, es muy interesante esta obra también. Introduce un nuevo tipo de necio, un hombre de elevados principios morales que critica constantemente la debilidad y estulticia de los demás. Estulticia es alguien que se alaba, y sin embargo es incapaz de ver los defectos de Celimene, la muchacha de la que se ha enamorado y que encarna a esa sociedad y él condena. Otras obras de Molière como El Avaro, perdón, 1668, una ácida comedia de prosa dividida en 5 actos, y El médico a palos, 1666, una sátira sobre la profesión médica. El burgués gentilhombre, 1670, una comedia ballet con música del compositor favorito del rey, Jean-Baptiste Lully, ridiculiza a un rico e ingenio comerciante. Estamos hablando de los comerciantes. Estos comerciantes todavía no tenían poder político, pero sí económico. Por eso es normal que podían burlar. A diferencia que si se hacía una burla de los nobles, ahí ya cambiaba toda su situación, ¿no? Lo hubieran votado, no lo hubieran dejado ni actuar. Monsieur Jourdain, que aspira a ser recibido en la corte, ¿ya ve? No entraban, tenían dinero, pero no podían entrar a la corte. Es una burla que hacía Molière a los burgueses. Se hablaba en ese tiempo de burgueses. Ya Molière está hablando de los burgueses, los comerciantes. La última comedia de Molière, El enfermo imaginario, 1673, en torno a un hipocondríaco que teme la intervención de los médicos, sigue la tradición de aquellas sátiras de la medicina tan populares de la literatura del siglo XVII
16 y 17. Irónicamente, pocos días después del estreno, en plena representación, Molière se sintió indispuesto y murió al cabo de unas horas. O sea, en la actuación estaba mal también. O sea, en su obra El enfermo imaginario también ha muerto en las actuaciones. El avaro, viudo y terriblemente avaro, Harpagón, quiere casar a su hija Elisa con Anselmo, viejo y rico, dispuesto a tomarla sin dote. Pero Elisa se quiere casar con Valerio, que ha conseguido entrar en la casa de Harpagón, contratado como intendente. Al mismo tiempo, Harpagón y su hijo varón, Cleonte, rivalizan con el amor de Mariana para ayudar a su amo. El criado de Cleonte, Flecha, roba el oro de Harpagón, acusado en falso. Valerio revela su amor por Elisa. Este tradicional recurso de la confesión termina desenredando toda la intriga. Anselmo descubre que Mariana y Valerio son los hijos que creía haber perdido en un naufragio. Al final, ambas parejas de jóvenes podrán casarse y Harpagón quedará satisfecho al recuperar su preciado oro. En esta comedia inspirada en la marmita de Plauto, Molière utiliza todos los resortes del humor. El personaje cómico de Harpagón, lo cómico de la situación, todos los personajes fingen y por supuesto lo cómico de las palabras y los gestos heredados de la farsa y del baile que el autor conocía muy bien. Desde ese momento, el amor el amor de la juventud, además de triunfar, se ríe de la autoridad que quiere casarlos en contra de sus deseos. Muy bien, chicos. Como ya saben, esto me mandan por WhatsApp, me parece a ustedes más cómodo. Y esto va a estar en el formulario. Muy bien. Chau, chau. Para mayor información pueden buscar internet. Tienen bastante en internet. ¿Listo? Bueno, chau, chau. Cuídense.